Vamos a hablar de un punto clave después de toda la semana que trabajemos en las entrevistas, que es la fase de las lecciones aprendidas. Lo que vamos a hacer en esta fase es explicarte qué es lo que tienes que recapitular de todas tus entrevistas para consolidar tus mapas de empatías y el aprendizaje sobre tu modelo de negocio. Acuérdate que aquí desarrollamos mapas de empatía para intentar diseñar y saber cuál es el arquetipo de nuestro cliente, el patrón de nuestro cliente, arquetipo que no tenemos en el día de hoy y tenemos que descubrirlo, tenemos que encontrarlo. Para eso lo que te voy a explicar es qué tenemos que tener claro a la hora de tener estas lecciones aprendidas. Primero, tienes que haberlas hecho después de todo el volumen de entrevistas. Y la primera pregunta que tendrás es ¿cuántas entrevistas? Ya lo hemos dicho varias veces. Como mínimo, aunque depende mucho de cada negocio, lógicamente, pero como mínimo 20 entrevistas para poder hacer una consolidación de lecciones aprendidas. Menos de 20 entrevistas no tenemos suficiente volumen para entender cómo se comporta nuestro cliente. Te lo voy a representar gráficamente esto. Se comporta razonablemente bien con respecto a una curva logarítmica. Déjame dibujarte aquí el número de entrevistas, digamos, y aquí, digamos, el conocimiento que vamos adquiriendo o lo que vamos descubriendo de nuestro cliente. En las primeras 10 entrevistas tenemos un gran volumen de aprendizaje. Es decir, incluso nos ocurre que en cada entrevista tenemos aprendizajes diferentes y de hecho tenemos cierto fenómeno de locura. No sabemos muy bien cómo realmente se está comportando nuestro cliente. Cuando llegamos a un volumen de 20 entrevistas, estamos aprendiendo muchísimas cosas de nuestro cliente. Y muy importantes, ahí empezamos a encontrar algunos patrones. Es raro no encontrar una casuística más o menos repetida sobre un problema importante después de haber hecho entrevistas a 20 clientes. Porque si no hemos encontrado ese problema y descubrimos que no es importante, es fácil pensar que extrapoladamente no vamos a encontrar más. Así que tendremos que pivotar en el segmento de clientes. Fijaros, cuando llevamos por 50 entrevistas, y esto es un dato muy interesante, suele ocurrir que sí, aprendemos más cosas, pero cuando lleguemos a 100 entrevistas, el aprendizaje obtenido, siendo el mismo coste en tiempo y en recursos hacer de 0 a 50 que de 50 a 100, fijaros, el aprendizaje que tengo de las 50 primeras es muy grande versus el coste que me ha ocurrido y en las siguientes 50 no encontramos cosas relevantemente importantes. Bueno, esto digamos que es una casuística más o menos repetida, aunque depende mucho de la industria, del mercado y de otras variables que podemos encontrar. Pero digamos que esto es repetido, por eso os pido siempre que hagáis entrevistas entre 20 y 50. En estos márgenes es donde vamos a encontrar una casuística interesante. Y mirad, si encontramos 5 muestras seguidas en el cual nuestro cliente nos está mostrando ese problema, digamos que mostramos una tendencia. Y esto es muy interesante porque una tendencia lo que nos va a ayudar a entender es que es importante para nuestros clientes y hay una masa de clientes buena en el segmento que hemos elegido con respecto a nuestro problema, al problema que queremos entender. Si esto no ocurriera, tenemos que dejar como invalidada esta hipótesis. Es decir, si después de hacer 20 entrevistas el problema no ha aflorado como importante, entonces tenemos que pivotar en el segmento de clientes. Quizás ese segmento de clientes no entendía ese problema. Pero da igual que hagan más entrevistas en ese mismo segmento de clientes, porque la probabilidad de que ocurra eso será muy baja si después de 20 muestras no has encontrado ningún cliente con ese problema. Esta es la razón por la cual no hace falta hacer 1000, 10.000 o 100.000 entrevistas. Con muestras pequeñas aprendemos muchísimo. Y todo eso tiene que ver con las probabilidades bayesianas. Al final lo que está ocurriendo es que la probabilidad de que ese acontecimiento ocurra 5 veces seguidas sobre una muestra es tan pequeño que lo que está ocurriendo es que nos está mostrando que el hecho es válido o si no ocurre, que el hecho es inválido. Así que recuerda, si durante las entrevistas ocurren 5 muestras seguidas, entonces tenemos una buena pista. Si después de 20 entrevistas no hemos encontrado un problema, entonces lo más probable es que no sea importante. Cuando volvamos a hacer este volumen de entrevistas, lo que tenemos que hacer es consolidarlo en nuestros mapas de empatía. Recuerda, un volumen como mínimo de 20. Júntate con tu equipo. Si tienes un equipo, divide las entrevistas. Es decir, que cada uno de tu equipo haga un volumen de entrevistas para llegar entre 20 y 50 entrevistas. En caso de que estés tú solo, haz tú las 20 entrevistas y cuando vuelvas, consolida todo este aprendizaje. No tomes decisiones hasta que no tengas este volumen de entrevistas. Sobre todo porque te va a ayudar a primeras reflexiones erróneas. Esperas tener ese volumen. Cuando lo tengas, recuerda, de cada entrevista saca 5 lecciones aprendidas. Ahora las tendrás todas listadas. Y lo que vamos a hacer es actualizar los mapas de empatía y vamos a actualizar lo que entendemos como los dolores y las ganancias de nuestro segmento de clientes con respecto
respecto al problema que estamos analizando. Incluso pondremos anécdotas y dibujaremos parte de la historia. Todo esto lo vamos a consolidar en el día de las lecciones aprendidas, cuando volvamos con todas las entrevistas realizadas. Lo importante al final, después de actualizar el mapa de empatía, es que entiendas 3 cosas. Y esto es muy importante. Por eso, lecciones aprendidas. La primera es si hemos entendido bien el problema del cliente. Y quiero que me muestres o muestres a tu equipo las evidencias recogidas en las entrevistas que muestran que el problema es importante, o que hay un problema en el cliente, que el cliente realmente tiene ese problema. Así que si hemos entendido bien el problema y lo enunciamos, lo escribimos, y si hay que volver a reescribirlo con respecto al original, lo reescribimos el problema. Segunda cosa que tienes que haber aprendido, o tenemos que consolidar en lecciones aprendidas, es cuánto de importante es el problema para el cliente. Si es algo muy pequeño y no es interesante ni le para, o es algo bloqueante en su vida, es algo frustrante en su vida. Así que aquí determinaremos de manera lo más cuantitativa posible en las entrevistas cuánto de importante es el problema para mi cliente. Y por último, una vez que nos permita pivotar o cambiar, y si habéis pivotado o cambiado en el segmento de clientes, tenemos que volver a estimar cuál es el tamaño de mercado, cuántos clientes realmente están teniendo este problema. Y si el tamaño de mercado después de pivotar es pequeño, quizá tendríamos que repensar el problema que estamos buscando. Si el tamaño de mercado se mantiene grande o es aún más grande que el original una vez pivotado, entonces es una buena noticia, estamos delante de una buena oportunidad. Recuerda, entender el problema del cliente, saber cuánto de importante es el problema para el cliente y saber si estamos delante de un gran volumen de clientes con este problema. Esas 3 cosas tenemos que consolidarlas en las lecciones aprendidas y pivotar en nuestro mapa de empatía. Una vez hecho, tendremos que redactar posiblemente nuevas hipótesis y nos obliguen a volver a salir a hacer otro volumen de entrevistas. Esto es muy normal. Esto sería un pivotaje en nuestro modelo de negocio. Es decir, no significa que tenemos que hacer 20 entrevistas y ya se acabó para siempre. No. Son las primeras 20 entrevistas. Una vez hechas, y si hemos pivotado en el modelo de negocio, aparecerán nuevas hipótesis que tendremos que validar a través de otro volumen de 20 entrevistas. En ocasiones me encuentro con startups que tienen que hacer entre 100 y 150 entrevistas para tener un buen problema y además después encontrar que el problema es importante y un volumen importante de clientes con ese problema. Pero lo hacen en bloques de 20, ¿de acuerdo? Entre 20 y 50 para aprender rápidamente. Recuerda, este es el camino de menor riesgo, porque piensa que ahora mismo estás asumiendo muy pocos costes y estás asumiendo muy poco riesgo para entender el problema del cliente. No estás fabricando nada y de hecho te pediré que no fabricaras nada todavía, tanto si es un producto como si es un servicio. Mantente la expectativa para entender bien el problema del cliente. Todo se basa en entrevistas, así que dedica tiempo a hacerlas. Consolida esto con tu equipo o consolídalo tú mismo con tu mapa de empatía y lo que has aprendido y sigue aprendiendo y descubriendo con tu cliente.